Aquí lo que vamos a hacer, si os parece, es un recorrido diacrónico. Vamos a empezar por las danzas de la muerte y vamos a acabar en el siglo XXI, en nuestro siglo. Y mirad, lo he titulado así porque hasta ahora siempre estamos... el punto de partida es un poco, fijaos, en este sentido va en relación... Voy a enlazar la anterior sesión y voy a comenzar con lo mismo. Es esa idea del poder igualador de la muerte. Fijaos, este es el emblema al que aludía el predicador en su sermón, sobre ese emblema de Otto Baenio. Ese emblema que en origen es de 1607, que tiene sucesivas ediciones, y aquí os traigo en concreto ya lo que fue una traducción al español, al castellano, en 1669. Es este emblema que nos dice la muerte a todos iguala, y nos habla del rey, nos habla de las chozas reales, de los grandes castillos, de los palacios. Que cuando yo veía esto me preguntaba, yo soy historiador del arte, y yo veía que hay distintas categorías, y la pregunta que me hacía es, ¿y al artista? ¿La muerte visita al artista? Esa es un poco la duda, porque esta es un poco la primera referencia. La muerte llega al monarca, la muerte llega al zapatero, mi interés fue por ver si existe esa relación entre el artista y la muerte, si la muerte visita también al artista, y en caso de que lo haga, si es que lo hace, ¿qué hablan, qué dialogan entre sí? ¿Cuál es el diálogo que mantienen? ¿Qué es lo que le dice la muerte al artista? ¿O cómo responde el artista a la muerte? Hay una segunda referencia también que me hacía preguntarme por esto. Quizás la conocéis, porque es la película de Bergman, es una de esas grandes películas, El séptimo sello, en la que, bueno, están codificadas toda una serie de imágenes propias de la iconografía medieval de la muerte. La muerte talando el árbol, la muerte jugando al ajedrez con el caballero, que es lo que Bergman ha visto cuando acompañaba a su padre, que era predicador protestante, por esas iglesias. Esas imágenes luego las ha traducido al mundo del cine. Y esta, si habéis visto la película, es la escena final, y es una escena donde, bueno, también se habla, fijaos, el cielo, suben juntos, van el herrero y Lisa, el caballero y Raval, Jones y Jonas, el último es Jonas, lleva su laúd. Fijaos que aquí también estamos hablando de clases sociales. Estamos hablando por una parte del caballero, por otra parte del herrero. Antes hablábamos del rey y del zapatero, ¿verdad? Aquí estamos viendo también el herrero, el humilde, pero también el poderoso, el caballero. Y hay esa referencia un poco a ese mundo cultural. No es el artista, pero bueno, si toca el laúd en la película si se ve, es un músico, es un juglar. Bueno, ya tenemos un poco esa primera referencia cultural. Por lo tanto, un poco eran estas dos, y hablábamos también en la comida. Yo soy muy de la generación de Agatha Christie, entonces, bueno, espero que esto no sea un plagio como el de Felipe IV y Felipe V, ¿verdad? Pero sí que es cierto que he tomado en parte prestado este título, que no es el original es, como veis, otro, pero en castellano esta novela de Agatha Christie fue precisamente La muerte visita al dentista. Y bueno, por lo tanto, pues este pequeño homenaje también y este reconocimiento para que luego no se me acuse de plagio de que, bueno, pues de alguna manera Agatha Christie también está en el fondo de esta sesión. Como os digo, vamos a hacer un recorrido diacrónico. Vamos a empezar por la Edad Media y lógicamente, si habéis estudiado tanto en la literatura, porque, ojo, y voy directamente ya a lo que nos dice Víctor Infantes, el fenómeno de la danza de la muerte es inabarcable. Aquí yo no voy a entrar de lleno y sobre todo lo voy a enfocar desde el punto de vista del artista, que, ojo, en la Edad Media es más bien el artesano, evidentemente. Pero, como veis, ya Víctor nos dice que el tema de la danza de la muerte es un tema de una extensión inabarcable que ocupa muchos territorios literarios, participan bastantes manifestaciones artísticas, teatro, música, folclore, literatura, y por lo tanto, bueno, yo simplemente voy a entrar, es más, voy a prescindir de datos, de detalles, por avanzar y por ver simplemente imágenes, y luego en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda, pues me decís y concretamos algún dato. Como os digo, estas danzas de la muerte, aquí tenemos esta, aunque la edición es de 1520, pero digamos la fuente original es de 1488. En esta danza de la muerte hay un diálogo entre la muerte y el artesano. Aquí no estamos todavía ante el artista. Es el artesano, en un sentido amplio. Es el zapatero, es el curtidor, es, bueno... Y fijaos, este es un poco el diálogo entre ellos. Hay varias ediciones de estas danzas de la muerte, pero suele haber cambios en el diálogo, no es siempre el mismo, ni siquiera las imágenes. Os voy a poner dos ejemplos, pero hay muchos más. La muerte le dice, por lo general la muerte trata muy mal al artesano. Claro, estamos en las capas sociales más bajas. Y la muerte ahí ya, pues lógicamente va con todo, ¿no? Y es más, el artesano reconoce además, porque esto es también un reflejo de la sociedad de la época. A los artesanos muchas veces se les acusaba pues siempre de andar o haciendo mal su labor o cobrando más de lo... Es decir, el concepto de usura
está muy ligado al artesano en estos momentos. Es decir, tenemos que hacer también un contexto, digamos, sociológico y de la época. Tu artesano ignorante, ven ahora mi danza, madrugas en la noche para confeccionar ropas, pieles y zapatos, para pagar, vender, prestar y pedir prestado, cuidas muy poco tu alma, también se les acusaba de que se les veía poco por la iglesia. Hasta que te ves en peligro de muerte y la muerte amarga te lleva. Ya veis que la está llevando para formar parte de ese cortejo, de esa danza de la muerte. Y la respuesta es, si todavía es un poco esa respuesta de arrepentimiento y de reconocimiento explícito. El artesano no se defiende de decir, no, hombre, no, yo he sido muy bueno. No, por lo general reconoce y nota esa garra de la muerte que se lo lleva, que lo arrastra ya con ella. Y en todo caso, esa moraleja final. Aconsejo a mis jornaleros, temed a Dios y protegeos del infierno. Al menos hay una moraleja. Aquí tenemos otra, anterior era 1488/1520, aquí tenemos ya 1489, como viste, cronología, estamos en segunda mitad, ya décadas finales del 15. En este caso, vuelve a ser, como veis, es diferente, son 2 páginas. En este caso a la izquierda queda el oficio, el artesano, y a la derecha mirando hacia, en este caso es el artesano, en otros es el caballero, porque lógicamente el diálogo no solo es con el artesano, es con todas las categorías sociales. Bueno, pues aquí la muerte, ¿qué es lo que dialogan? El diálogo es relativamente parecido. La muerte, si has trabajado con honestidad, ahora entrarás en el mercado correcto, no con el engaño. Aquí es donde viene esa crítica un poco. Pero fijaos cómo contesta el artesano. No, la verdad es que ni he trabajado con honestidad, ni he sido diligente ni honesto, desgraciadamente no. Si pudiera vivir de nuevo, entonces lo haría mejor. Y he puesto en negrita, o en verdita, si queréis, para ser más exactos, pero esa frase final, donde, fijaos que en este caso el artesano alude a su mujer, a su esposa. Es uno de los primeros ejemplos en los que no estamos hablando solo de la muerte al artista o al artesano, sino que también hay una alusión al entorno familiar. Y esto es importante porque esta tradición medieval se va a heredar con posterioridad en otros momentos. Insisto, voy a prescindir de fechas, voy a prescindir un poco, salvo las mínimas, porque son murales, eran pinturas murales que se derribaron pero se han conservado en cuadros, ahí tenemos un poco una cronología, como digo. No voy a entrar un poco en esas cuestiones, más que todo por avanzar con tiempo. Como digo, buenas de estas pinturas, buena parte eran pinturas, las que vemos ahora, no las otras que eran danzas de la muerte en publicaciones. Las que vemos a partir de ahora en Edad Media eran básicamente pinturas en cementerios religiosos, que luego han desaparecido, pero se habían hecho previamente o después, con los datos que se conservaban, pinturas que están en museos, pinturas en lienzos o sobre madera. Y aquí, en este caso, como digo, por entrar ya al final, fijaos cómo de nuevo, al final del todo, aquí ya no es el artesano, aquí ya es el artista. Estamos, digamos, ante un autorretrato, si queréis, si no físico, pero al menos ya la profesión ya aparece. Y fijaos cómo la muerte no solo se lleva al artista, que es identificado, el pintor, en este caso por su paleta y sus pinceles, sino que también se lleva a su mujer y a su hijo. Estamos recuperando esa idea de que también a mi esposa Grete también viene la muerte a visitarla. Es el entorno familiar, el círculo familiar. Hay algunos de estas visitas de la muerte que son más cómicas, veremos alguna a lo largo de esta sesión, y esta es una de ellas también, ya en el siglo XVI, luego en origen se destruye en el 60, pero en el 49 tenemos en el Museo Histórico, es una pintura muy grande, aquí solo tenemos el detalle, donde, bueno, es el pintor que evidentemente está pintando a un conjunto de infieles que se los lleva a la muerte, pero es que el propio pincel del pintor también lo está manejando otra muerte desde abajo. Vamos hacia la Edad Moderna. Mirad, partimos ya de toda esta tradición de la Edad Media, y en la Edad Moderna voy a hablar de una serie de referencias donde, sobre todo, vamos a tener una cierta constante que es, mirad, la muerte dialogando con el artesano en el caballete. A partir del 17 hay una nueva interpretación plástica de estas relaciones entre muerte y artista. Podríamos decir que da lugar a un nuevo tipo iconográfico, a una nueva manera de interpretarlo, y es algo que se plasma sobre todo en 3 novedades concretas. Primero, que la muerte ya se presenta al pintor en el ejercicio de su profesión. El pintor está pintando. El pintor no forma parte de esa larga secuencia, no. El pintor aparece pintando junto al caballete. En segundo lugar, en muchos casos no estamos ante un pintor anónimo, sino que se trata del propio artista. Es decir, estamos ante auténticos autorretratos que es algo que se impondrá luego en el arte contemporáneo. Como digo, vamos a llegar hasta Marina Abramovic. Y por lo tanto estamos hablando de que ese autorretrato ya va a ser algo continuo. Y en tercer lugar,
en aquellos grabados, como el que vamos a ver que ilustran textos, en ocasiones hay referencias a pintores ilustres. Es decir, estamos hablando de que podemos reconstruir una pequeña historia de la pintura, en cierta manera, a través de la Autovanitas. Por ir ya muy rápido con las imágenes. Aquí tenemos, esto es este espejo de la muerte, de Rudolf Meyer. Rudolf Meyer pertenece a una serie de pintores de origen suizo, trabajan entre Suiza y Alemania, y aquí lo que tenemos, bueno, es el padre, es el abuelo, padre, hijo, porque son 3 generaciones. Fijaos, aquí tenemos, también hay distintas categorías, y este es el grabado en el que la muerte visita al artista. Bueno, como veis, el artista está junto al caballete, está pintando, y es la muerte la que lo visita. Tenemos multitud de detalles. No voy a entrar en las frases que componen. Fijaos que de alguna manera seguimos en un concepto de emblema que decíamos antes. Tenemos también un lema o mote, tenemos una pictura y tenemos un epigrama con distintos textos que completan ese mensaje. No voy a entrar en los textos que, como veis, si los leéis, todos ellos tienen que ver con la caducidad, con la fugacidad de la vida y la vanidad de los bienes y de las glorias terrenas. Pero nos fijamos sobre todo en los detalles. Primero, estos son retratos que hizo el propio pintor Dietrich Meyer, tanto suyo como de su padre. Los hizo en 1675. Bueno, como veis, fijaos que aquí estamos ante un autorretrato del propio artista y en este caso lo que tenemos es un retrato de su padre. Es decir, la muerte visita al anciano y también visita, es más, le muestra el reloj. Y fijaos también en ese otro detalle, ya lo hemos visto. Hablábamos antes de mi esposa Grete. Hemos visto que la muerte alcanza también a la familia y aquí fijaos cómo también, en ese gesto de ese brazo, ¿verdad?, que aquí lo veíamos que extiende, aquí también, la muerte también alcanza a la esposa. Es decir, de nuevo, la visita colectiva, la visita familiar. La parca pasa a por todos. Por lo tanto, bueno, fijaos en esos detalles y esa continuidad en algunos aspectos. Abraham de Santa Clara tiene un texto también, esta Capilla de los Muertos, en 1730, ya vamos hacia el 18. Y aquí lo que vemos de nuevo es el pintor. No es tanto un autorretrato de Abraham como tal, que es un religioso. Sí que el pintor parece autorretratando, este pintor a sí mismo. Y como veis, tenemos otra vez todos estos textos que nos hablan. El pintor está al lado del caballete. Es la muerte la que aparece y se hace presente allá. Fijaos que estoy prescindiendo de toda la pintura que conoceréis quizás si estudiáis historia del arte, de todo lo que son esos bodegones de vanitas. Flamencos, holandeses, donde la muerte está presente a través de calaveras. Aquí he querido focalizarlo en la muerte y el artista, pero que el artista esté presente. La muerte se presenta al artista. Y tenemos muchísimos libros de grabados donde tenemos este detalle. Y aquí es donde tenemos esa pequeña historia, ¿no? La vanidad de los artistas. ¿Quiénes se creen que son? Si lo único que hacen es pintar humo, pintar glorias efímeras, glorias pasajeras. Los grandes artistas, o incluso ellos, el artista vanidoso que se va a creer que es ese gran artista, si a ti también te va a llevar la muerte. Y fijaos un poco cómo es esa pequeña historia del arte, o de los artistas. Ya sabéis que nos movemos todavía en la historia del arte desde Vasari y hasta Winkelmann, ¿verdad? Va a ser historia de los artistas, biografías. Y aquí tenemos un poco, pero es que Apeles, Praxíteles, Protógenes, Zeuxis, Parrasio, Veronés, Bouts, Quentin Matsis, Rubens, Van Dyck, Teniers, Palma el Viejo, Tiziano, Calot. ¿Qué son todos ellos? Vanidad de vanidades, vanitas vanitatis. Tú también, artista, eres alguien efímero, alguien caduco. Esa es un poco la reflexión. A veces esta reflexión viene un poco en clave, sobre todo cuando nos movemos en el ámbito británico, ya tenemos un sentido del humor. En este caso estamos ante William Combe. No voy a entrar en las biografías, es un escritor, un literato, y Thomas Rowlandson es, diríamos, un caricaturista de la época. Es pintor también, pero sobre todo se mueve en el mundo del grabado y en el mundo de la caricatura. En Inglaterra la caricatura hasta hoy en día sigue siendo un género menor, ni mucho menos. Es uno de los grandes géneros también dentro de la producción artística. Y aquí en este caso es esta imagen en la que es ese tono humorístico, ¿no? En realidad aquí, fijaos que ya no es el pintor el que está pintando, sino que es la muerte, la retratista. Es decir, es este anciano casado con esta joven muchacha. Y bueno, pues ha llevado a su marido a que le hagan un retrato, se lo hace la muerte porque ya el hombre está en las últimas, está ya gotoso y demás, y mientras tanto la muchacha pues flirtea con su pretendiente, en la esperanza de que la muerte dentro de poco no solo pinte a su marido, sino que lo convierta en su difunto esposo, para poder disfrutar del amor con ese joven pretendiente con el que queda ahí en la parte posterior. Aquí fijaos cómo nos habla de que la muerte tiene esa categoría artística,
De retratista nos habla de Reynolds. Es que Reynolds, Sir Joshua Reynolds, es lógicamente el gran retratista de este periodo, del periodo anterior. Estamos hablando del gran retratista de la pintura inglesa del siglo XVIII. Aquí tenemos algunos ejemplos de retratos realizados por Reynolds. Mirad, el concepto de danza de la muerte que se presenta al artista, se mantiene incluso en el XIX. Aquí tenemos, esto es 1841, de nuevo la muerte se presenta al artista. Ojo, el artista, fijaos que esto es un autorretrato. Fijaos cómo este es un autorretrato, ya veis, es decir, el propio artista se autorretrata, no hay ninguna duda de que es un autorretrato y que está hablando con la muerte. ¿Qué está pintando el artista? No un tema cualquiera, no es un tema baladí, no es un retrato, no, es el tema del juicio final, que es un tema también muy ligado, lógicamente, al concepto de muerte y al concepto de más allá. Sí que el diálogo no es un diálogo tan dramático, quizás como en la Edad Media, sino que es un diálogo más propio, más característico de un siglo XIX, donde todo está más matizado, ¿no? Pero evidentemente seguimos con esas metáforas. El sol, el atardecer, la puesta de sol, pues son esos elementos que forman parte de este diálogo también, como os digo, entre el artista, el propio artista, y la muerte. Y avanzamos hacia la edad contemporánea. Lo he titulado así, el escalofrío musical de la muerte, porque la verdad es que la presencia musical es fundamental del XIX en adelante. Hay otras variantes, no todo lo que vamos a ver es la música o la muerte musical, la muerte violinista, pero quizás esta es una de esas primeras referencias ya, último tercio del siglo XIX. No voy a entrar un poco en lo que es no me da tiempo a hablar de la identidad de los artistas, de sus países de origen. Como digo, si luego alguna de vosotras tenéis interés, pues podemos profundizar en alguno de ellos, pero por ir un poco avanzando con cierta rapidez. Aquí tenemos, en este caso, Arnold Blokhin, que estamos dentro de lo que puede ser una especie de... Blokhin es un pintor un poco a medio camino entre el expresionismo, más bien simbolismo. Nos movemos en Centroeuropa, en Alemania fundamentalmente, y es la imagen de la muerte tocando el violín. Esta es una imagen, esta muerte que se acerca y que susurra esas notas musicales. En estos momentos no es algo gratuito. El tema de la muerte violinista viene ya incluso desde Holbein, desde los siglos XV-XVI, y podríamos hacer un recorrido por distintos autores, hasta llegar incluso a Marc Chagall, etcétera, etcétera, donde aparece ese mismo tema. Insisto, aquí tengo algunas imágenes de distintos autores en las que no voy a poder entrar ahora mismo. Pero fijaos, 1872. Es que fijaos que en 1875, por eso estamos hablando de que, lo decíamos también hoy a la mañana en las intervenciones que ha habido, no podemos dejar de lado la pintura. Forma parte de todo un núcleo en el que es la pintura, es la literatura, es la música. Antes veíamos que era también la oratoria sagrada. Es que es ese núcleo. Y es que 3 años después, en 1875, Camille Saint-Saëns va a llevar a cabo uno de estos grandes poemas, una de estas grandes obras, que es La danza macabra, en la que evidentemente, si conocéis un poquito, salen los esqueletos a bailar, salen danzando con su ruido, pues al ritmo de la muerte, se interpreta un vals, y es el sonido de los violines, también, ojo, el de la percusión, En estas composiciones musicales es el violín, pero es la percusión, porque la percusión lo que viene a traducir es el ruido de los esqueletos, es la idea del esqueleto y de los huesos moviéndose, desplazándose e invitando al resto del cementerio, al resto de los instrumentos musicales, a danzar al son de la muerte. El concepto de la muerte violinista se sigue manteniendo en otros autores. En este caso, nos movemos en distintos países centroeuropeos, Lituania, Ucrania. Hay autores de distintas nacionalidades que, como podéis ver, en este caso ya, incluso bien entrado el siglo XX, ya en las primeras décadas del XX, mantienen ese concepto de esa muerte violinista que susurra esas notas de la muerte, ante el cual el pintor, en este caso, no parece atemorizarse, sino más bien tiene una especie de risa burlona, ¿no? Volviendo un poco hacia atrás, aquí tenemos, aunque sigue muy, muy de cerca, la estela de Brooklyn. En este caso, lo que hace Hans Thoma es equilibrar un poco. También es cierto que mete un detalle que es más dramático, y es que, si os fijáis, mancha el pincel en color rojo. Lógicamente es el color, puede ser un color, pero es también el color del drama, de la tragedia, de la muerte y de la sangre. Aunque equilibra. Aquí es la muerte con su corona de laurel, no es una muerte violinista, pero
esa especie de equilibrio entre Eros y Tánatos, ¿verdad? Tenemos por una parte la idea de la muerte, pero bueno, también la idea de este Eros, de este angelito que aparece en la parte superior y busca un cierto equilibrio, digamos, de tal manera que, bueno, pues no sea tan dramático el mensaje y haya un equilibrio un poco con algo más amable. Oskar Schwincher, en este caso estaríamos también en el ámbito de Serbia, como digo, nos movemos un poco en todos estos ámbitos europeos, donde lo que tenemos es este autorretrato con la muerte, donde la muerte le muestra... dicen que es una clepsidra, bueno, entre clepsidra y reloj de arena, en principio no hay grandes diferencias, pero es el pintor que está pintando, está con sus pinceles, está con su pincel y con su paleta, y es la muerte. Es claro, esta es una imagen que ya la hemos visto. El detalle del esqueleto, mostrándole que ha llegado tu hora a través de ese reloj de arena, lo acabamos de ver hace poco. Lo acabamos de ver en ese grabado que decíamos de la familia Mayer. La muerte se aproxima al pintor que está junto al caballete y le muestra. Y evidentemente es una imagen que ya conocéis. Si estudiáis o habéis estudiado historia del arte, habéis visto en bachillerato, lógicamente habéis tenido delante el sepulcro de Alejandro VII de Bernini en San Pedro del Vaticano, y es exactamente lo mismo. Entre ese cortinaje maravilloso, ese artificio, esa teatralidad, ese cortinaje de mármol, de ese mármol rosáceo, naranja en el Vaticano, ¿verdad? Habréis visto ese esqueleto que se hace presente ante el Papa y le muestra el momento de su muerte a través de ese reloj de arena. Estamos manteniendo esa misma literatura o esa misma imagen y ese mismo mensaje en esta secuencia que vemos. James Ensor es quizás uno de los autores en los que la muerte está más presente. Como sabéis, Ensor se mueve sobre todo en su pintura en dos grandes temas. Uno es un poco todo el tema de las máscaras. Ensor, luego tendremos aquí a nuestro Ensor particular, que es Gutiérrez Solana, ¿verdad?, en la pintura española del siglo XX. James Ensor, su madre tiene una tienda de souvenirs, tiene una tienda de máscaras, este tipo de materiales, y él ha vivido desde pequeño con estos elementos. Y por otra parte, la presencia de la muerte. Son los dos grandes temas de Ensor. Parece un poco contradictorio porque el carnaval en general, el mundo de la máscara, parece algo jocoso, algo divertido. En Ensor, lo antropológico, lo étnico, o lo etnográfico, perdón, ese mundo, digamos, si queréis, divertido, del folclore, de las tradiciones, no se puede disociar, ni mucho menos, del mundo de la idea de la muerte. Y quizás este es el mejor ejemplo. Si la muerte con el arenque, que es una de las grandes obras, él lo reconoce, aquí la tenemos, en este conjunto, en este auténtico autorretrato. Es el esqueleto pintor, pero fijaos, y ahora volvemos, es el mismo. Esta es una fotografía de su estudio, de la misma época. Fijaos cómo los elementos básicamente son los mismos. ¿Qué es lo que hace? Él, en este caso, se sustituye por la propia muerte que está pintando, y alrededor tenemos los cuadros con los que ha tenido éxito. Volvemos otra vez a esa reflexión, a esa, diríamos aquí, autorreflexión. Aquí ya no es necesario que nadie venga al pintor a decirle: eres vanidad de vanidades, ¿de qué te sirve la fama, la gloria, el honor si te vas a morir? Es el propio pintor el que hace esa reflexión. Eso es fundamental en James Ensor y en su pintura. La presencia de la muerte, ese concepto, está muy interiorizado por parte del pintor. Y quizás esta obra tiene otras, tiene otros autorretratos como Esqueleto, etcétera, etcétera. He seleccionado una, sobre todo porque es que es una loa completa a lo que es el concepto de la muerte a través de estas imágenes, donde, bueno, vemos además, estos son pinceles también, parece que están ahí con el limpiador de polvo, del plumero de limpiar el polvo, pero en realidad, digamos, son instrumentos pictóricos. Es decir, nos están hablando de la vanidad pictórica, de la vanidad del pintor. Y el ejemplo, bueno, aquí lo tenemos también en esta obra. Yehuda Pen es un pintor, como digo, nos movemos también en ese mundo ucraniano, ruso, en todo este ámbito, polaco, ya digo, hay distintos focos. La he traído, es quizás más desconocido, pero volvemos otra vez, recuperamos la imagen de la muerte musical. La muerte, en este caso, no es el violín, pero sí que es esta flauta travesera que también, a través de la muerte o a través de la música llegas. Son las notas de esa danza de la muerte que veíamos antes. O este autorretrato, que lo curioso es que aquí también es un instrumento musical, pero claro, a la vez ese instrumento musical está plasmado de tal manera que se confunde con la propia dentadura de la muerte. O sea, estamos jugando un poco con ese pequeño elemento anecdótico también, ¿no? De cómo el propio instrumento musical, esta especie de xilófono, de chifla, ¿verdad? Pues a la vez son también, digamos, un poco la mandíbula inferior de la muerte, pudiéramos decir.
Bueno, en este caso nos podemos mover en otros ámbitos. José Guadalupe Posada, quizás vosotros no es uno de los grandes grabadores mexicanos. Igual no conocéis directamente a José Guadalupe Posada, pero sí que conocéis su herencia, porque la mayoría de vosotros y de vosotras habréis visto Coco, la película de Disney Pixar. Bueno, pues todo ese mundo, que evidentemente hunde sus raíces en lo que es, lógicamente, toda la tradición de la muerte. Y fijaos, al final he quitado una de las imágenes en las que tenía unas imágenes de Coco y unas imágenes de José Guadalupe Posada para que pudiésemos ver un poco esa herencia de este grabador. Bueno, pues en este caso Jean Charlot hace un homenaje, porque él se ha formado, Charlot se ha formado también, una parte de su formación ha sido en México y ha conocido la obra de Guadalupe Posada. Y bueno, aquí lo que hace es también muy irónico, ¿no? Aquí veis que la muerte llega, el pintor sigue pintando. Este no es un pintor cualquiera, ¿a quién nos recuerda? ¿Un pintor contemporáneo español? A Dalí, evidentemente, está hablando de Dalí. Es decir, hay también toda una referencia. Claro, en este caso la muerte es esta muerte que le dice, oh, te has portado bien, tal cual. No dice, oye, no, mira, tú te vas a morir, pero joder, piensa en tus herederos. O sea, a partir de ahora ellos van a vivir de maravilla, porque yo te voy a venir a visitar, te voy a llevar conmigo, pero es que claro, tu obra a partir de ahora va a valer mucho más. Tus precios se dispararán. Eso es lo que en este caso, fijaos cómo cambia el diálogo. Va más por lo crematístico. Y claro, cuando hablamos de lo crematístico, evidentemente, la alusión a Dalí prácticamente es obligada, ¿no? Ese A Vida Dólares, con ese acrónimo también con el nombre de Dalí. Bueno, pues esta referencia. Hemos hablado de México, podríamos hablar muchísimo de Frida Kahlo. La idea de la muerte, la idea de la tragedia, la idea de la desgracia, evidentemente están en Frida desde pequeña. A partir ya de su accidente, convive diariamente con la muerte. Cada uno de sus autorretratos, esos autorretratos máscara, aunque externamente no nos dicen cuál es el origen, en muchas ocasiones tiene lugar en un acontecimiento dramático de su vida, que se van sucediendo. Y por lo tanto es esa idea de no me puedo quitar la muerte de la cabeza, que aparece en este autorretrato. Y si hablamos de muertes en la cabeza, Andy Warhol. Andy Warhol, 10 años antes, en el 68, ha sufrido un atentado. Y a partir de ese atentado, Andy Warhol dice que vive. Desde ese momento, desde el 68, el atentado es de Valerie Solanas, en este caso, que es quien atentó, una activista, una escritora feminista estadounidense, que en el 68 intenta acabar con su vida. Y esa es la misma idea que Frida Kahlo. Y en este caso, como veis, a través de la serigrafía, evidentemente estamos en otro sistema. La Factory de Warhol factura todo tipo de producciones. Pues bueno, también es la idea de la muerte, como el propio Warhol dice en varios testimonios, que no se la puede quitar de la cabeza. Os traigo también este ejemplo de un pintor alemán, en la zona entre Alemania y Francia, que, si os fijáis, recupera de nuevo esa conversación de la muerte con el pintor. Son autorretratos, como veis, en el Caballete. Pero fijaos que en este caso aparecen también unas invitadas, porque son ellas unas invitadas especiales. Si os fijáis, hay algo en común en estos tres retratos, autorretratos, además de la muerte y el pintor. Son estas aves que aparecen aquí en el alféizar, en la ventana. Mira, esto no es gratuito tampoco. Podríamos pensar, son unos cuervos. No, el cuervo es totalmente negro. Estos son urracas, también vencejos, en algún caso se puede decir. Pero estamos hablando de unas aves que, lo mismo que el cuervo, tienen también un simbolismo en relación con la muerte. De hecho, también en el 19 y en el 20, sobre todo en Centro Europa, existe, digamos, una leyenda, un mito de que si tú ves una urraca, un vencejo en el alféizar de tu ventana, es que la muerte va a venir a visitarte a ti o a alguien de tu familia en breve. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, vosotros no miren si quieren, no la liemos, pero eso es en Centro Europa, aquí no. Pero fijaos, si es que vosotros y vosotras ya habéis visto esta imagen, no es la primera vez que vemos. Fijaos cómo ya Piero de la Francesca es lo mismo que cuando aparecen en Perugino el gorrión, el jilguero. El jilguero, que luego llegará hasta la pintura barroca, evidentemente, o Rafael con la Virgen del Jilguero. El jilguero es una referencia a la muerte de Cristo. Las Madonas de Rafael, muy amables, sí, pero la Madonna del Jilguero, la Virgen en las Madonas de Rafael nunca está alegre. Dices, pero hombre, si tienes al niño, si tienes al primo que ha venido a ver al niño, la Virgen siempre está pensativa, los mira con una dulzura y casi con una compasión. Las vírgenes, las Madonas de Rafael no son Madonas alegres. El paisaje sí es amable, pero hay una serie de elementos. Puede ser el báculo crucífero, pueden ser las plantas en una determinada Madonna, que tienen forma de hoja lanceolada, como la idea de las espinas.
El jilguero, de los evangelios apócrifos, el jilguero, la cardelina, tiene la cabeza roja porque en la crucifixión de Cristo le quita la espina de la corona de espinas que más daño le está causando, llega el jilguero, le quita la espina y una gota de sangre de Cristo moja su cabeza, rocía su cabeza. Y por eso la cardelina, que decimos en mi pueblo, el jilguero, tiene el color rojo. Bueno, pues lo mismo ocurre también en este caso, como vemos aquí arriba, y este ángel señala hacia la parte superior, para que no nos quedemos solo en la parte inferior, vemos también ese mismo ave, ese vencejo, esa urraca, que ya nos está introduciendo un mensaje que va más allá del nacimiento. Para que veáis un poco que en la historia del arte al final, eso he pretendido también un poco en esta sesión que ya toca a su fin, conectamos de unos periodos con otros, que no son compartimentos estancos, sino que tenemos esa visión de conjunto. Sarah Lucas es la niña terrible ahora mismo de la nueva figuración británica, muy provocadora. Esta quizás es de lo de menos. Juega mucho con el concepto de muerte, con el concepto de transgresión sexual, es decir, como os digo, es la enfant terrible de la nueva generación de pintores y pintoras británicos. Como digo, una obra muchas veces partiendo de su autorretrato, muy transgresora en muchos aspectos y tocando temas propios del momento y de la época. Ya digo, sería una figura también. O en este caso, este fotógrafo colombiano, que fijaos, lo que hace es una auténtica vanitas consigo mismo. Se va autorretratando año a año. En una secuencia, yo no he visto, no sé si ha seguido, porque no he visto, desde luego, posterior a 2019, no he visto, es el mismo. Es decir, como veis, esto sí que es una vanitas, una autovanitas, un paso del tiempo. O sea, comienza con su primera imagen en 1996 y va teniendo una secuencia, por lo menos hasta 2019. Insisto, luego no le he podido seguir la pista, no sé si habrá seguido 2020, 21, 22, 23. Es él mismo. Bueno, hasta la calavera ha cambiado un poco, pero él desde luego. Por lo tanto, estamos hablando, lógicamente, de ese concepto de autovanitas y de diálogo, de reflexión con la muerte. Y como os digo, y finalizo ya, quizás una de las figuras más interesantes y donde este sí que es un diálogo, aquí lo que pongo fundamentalmente fue una performance, pudiéramos decir, de comienzos de siglo. Pero Marina Abramovic, y eso sí que lo podéis seguir viendo, ha seguido trabajando el tema de la muerte. Y sigue trabajando y sigue reflexionando a día de hoy en torno al tema de la muerte. Aquí lo que hace, y ella nos lo dice, ¿no? Esta performance que lleva a cabo, construye un esqueleto, se acuesta posándolo sobre su cuerpo, respira y el esqueleto se anima. Es decir, es que, fijaos, aquí ya no es la muerte la que lleva al artista, sino que de alguna manera casi es una especie de inversión. Es el artista en el que, colocándose el esqueleto con él, al moverse con la respiración del artista, es el esqueleto el que se anima, el que cobra vida. Estamos jugando un poco también con ese concepto de la vida y la muerte, pero no en una misma dirección, de la muerte hacia el artista, sino del artista dando vida a la muerte. Es un poco lo que nos plantea también Marina Abramovic. Bueno, en una reflexión evidentemente sobre la mortalidad, sobre el miedo, sobre el dolor. Fijaos que hemos empezado esta sesión de esta tarde hablando del dolor de los pamploneses y acabamos hablando también de ese concepto de muerte, de dolor, de los miedos, cargar el esqueleto, respirar, mirarlo, quizás una manera terapéutica, catártica, ¿no? Ya de ese enfrentamiento con la muerte. Como digo, tiene distintas imágenes que tienen una fuerza, tienen una potencia, porque además no rehúye la mirada del espectador con esa presencia de la vida y la muerte, las dos, una junto a la otra, tratando de conectar entre sí. La muerte conecta con la vida, pero también la vida conecta con la muerte en este caso. Y bueno, como digo, pues la fuerza que tienen estas imágenes y que podéis ver. Ya digo que son performance, son actuaciones que ha llevado a cabo Marina Abramovic. Ha llevado más, insisto, pero quizás esta es la más representativa dentro de este recorrido de la muerte que visita al artista. Así que, como veis, podríamos hablar de cada uno de ellos muchísimo más, pero es que creo que ya os he aburrido por partida doble, por lo tanto, ni siquiera acabo con una conclusión, sino, bueno, vuelvo a agradeceros de nuevo vuestra asistencia, vuestro interés, vuestra atención. Quiero agradecer la posibilidad, además, que me habéis vuelto a dar de poder hablar en este mismo escenario donde, como bien recordaba Isabel, ya coincidimos hace unos años y donde, como siempre digo, siempre que vengo a Vitoria, en cierta manera, si hoy en día estoy aquí con todos vosotros, con todas vosotras,
es quizás porque cuando tenía vuestra edad, cuando era un chavalín como vosotros, escuché a Jesús Mari González de Zárate hablar de los jeroglíficos, vine aquí en su momento cuando hacía la tesis al Instituto Efialte y sin ninguna duda eso es algo de lo que marcó mis pasos futuros y la posibilidad de volver a estar otra vez hoy aquí en Vitoria-Gasteiz y poder haber compartido con todos vosotros, con todas vosotras, este ratillo que espero que al menos no os haya aburrido. Ya con esto ya me doy por satisfecho. A partir de ahí, si encima os suben un punto, pues ya mejor que mejor. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Bueno, preguntas seguro que tendréis. Lo que no sé si tendréis es ganas ya de preguntarlo. Probablemente lo que tendréis será ganas de salir y de dejar de... Pero bueno, si queréis alguna pregunta o algún comentario. Siempre decimos preguntas, pero si igual vosotros también podéis comentar cuestiones que os parezcan interesantes, que no necesariamente tengan que ser preguntas, ¿no? Sino que podamos compartir cualquier pensamiento, cualquier reflexión, cualquier idea que os haya llamado la atención, lo que queráis. Bueno. No, hay que apretar ahí, sí. Yo solo quería comentar, primero agradecer la ponencia porque ha sido súper interesante y decir que yo lo que te he traído han sido alumnos de Bellas Artes, entonces lo que vienen siendo artistas, y me ha parecido súper interesante esa ironía del artista representando al artista con su muerte. Entonces, solo comentarte que también has tenido esa visita por aquí y que creo que te aporta un poquito más a toda esta ironía. Dios mío, hombre, esto podías habérmelo avisado antes. Claro, o sea, estaba hablando de la muerte, visita al artista, futuros artistas. Total y absolutamente. Esto es una encerrona, ¿eh? Entonces ahora lo que tengo que hacer, además de agradecer, es pedir disculpas. Porque claro, no sé si os habéis visto aquí autorrepresentados. Bueno, espero que esto no quite la vocación. O sea, la muerte visita al artista y visita al resto, ¿eh? Es decir, aunque el día de mañana seáis, no sé, registradores de la propiedad o yo qué sé. Pero, pues caramba, mira, me alegro mucho de saber que sois estudiantes de Bellas Artes porque, bueno, quizás en este sentido sí que es cierto que igual os habrá también llamado la atención, ¿no? Porque en el fondo ha sido un poco una autorreflexión de alguna manera hacia vosotros mismos. Entonces, pues la verdad es que no sabía, ya digo, he visto que había gente joven, ya he imaginado que eran alumnos, pero no sabía de qué disciplina erais. Así que, bueno, si sois futuros artistas, pues bueno, pues aquí habéis visto a vuestros antepasados, así que yo creo que habrá habido una mayor identificación incluso con todos ellos. Pues muchísimas gracias y que me alegro mucho de que bueno, desde Bellas Artes también. ¿Estáis aquí o sois de Leioa o De Leioa. De Leioa, claro, porque es que en Pamplona no tenemos tenemos Escuela de Artes y Oficios, como sabrás seguro, Bellas Artes no, pero buena parte de nuestros artistas, de los chicos y chicas jóvenes que hay en Pamplona, vienen, porque ya en su momento además Pedro Manterola, que estuvo también, que venía de Pamplona, que ya falleció, pero es uno de los que puso en marcha también todo lo que fue Bellas Artes en Leioa, y bueno, siempre ha habido una vinculación muy cercana con Leioa desde Pamplona, ¿no? Desde esa carencia que tenemos en Pamplona de Bellas Artes. Así que bueno, pues encantado de poder haber compartido con futuros artistas esta sesión y espero, como digo, que no haya sido contraproducente en sus ánimos. En mi opinión, para nada. La verdad es que tal y como lo has expresado y lo has representado, has estado enseñando ejemplos de cómo se ha estado haciendo hasta ahora, el por qué se ha hecho eso. A mí me ha encantado la ironía con la que lo has presentado y demás. Y personalmente me ha parecido inspirador, así que bueno, se agradece tu te agradezco, sí. Absolutamente. Ya digo, hombre, he tenido que ir un poquito rápido, igual se quedan algunas ideas fuera, he procurado dar una visión de conjunto. Es que cada época nos podíamos haber quedado solo con las danzas de la muerte, pero lo importante era hacer un poquito ese recorrido diacrónico, ¿no? Porque al final es un tema que se prolonga y que sí que va teniendo sus pequeños matices en cada época. No hemos podido profundizar, pero bueno, como idea yo creo que general es un poco lo que se trataba y sobre todo pues hacer algo un poquito dinámico y que fuera, no sabía qué tipo de público, como yo por lo general abro más en historia del arte, entonces pues igual hay dentro de la historia del arte gente que le interesa más lo medieval o lo moderno o lo contemporáneo, bueno pues aquí satisfacer un poco todos los paladares, ¿no? Todos los gustos, esa era un poco la idea, bueno pues si ya ha podido quedar un poco más o menos como algo al menos dinámico, activo, pues de eso se trataba, y más a las horas en las que estamos, que yo digo, sigo insistiendo que tiene mucho mérito, aunque hayan venido con la profesora, pero bueno, el estar aquí a las 3 y las 4 de la tarde de un martes de noviembre, ¿no?
aquí hay alguna otra cuestión. Bueno, me da igual, ¿eh? Bueno, es igual, gracias. Javier, nada, muchísimas gracias por la charla, que ha sido extraordinaria, y la verdad es que yo al menos me lo he pasado muy bien, viendo tanto las dos, que además se han complementado muy bien y creo que han funcionado perfectamente. Y sí que te quería hacer una consulta, Ana, muy rápida, con respecto a las exequias reales de Pamplona. En el momento en el que se engalanaba toda la catedral y que lo has explicado con todo detalle, simplemente tengo curiosidad por saber quiénes entraban a presenciar ese tipo, si era un acceso más o menos abierto, si era un acceso pautado, si estaba controlado, o quiénes eran las personas que tenían la posibilidad de presenciar todo eso que has descrito. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, en realidad aquí, si recordáis, cuando hablábamos un poco de todo este teatro, ya decíamos que había un escenario, había una escenografía y luego habría unos actores y un público. Entonces, ahí tendríamos que diferenciar entre los actores y el público. Es decir, hay una zona que es la zona en torno al catafalco, donde se colocan, digamos, los actores, es decir, las autoridades. Y ahí está totalmente el quién es quién, como sabéis, de la sociedad moderna. Eso son las procesiones. En las procesiones los grandes líos era quién iba antes de quién, porque según donde vayas en la procesión tienes más o menos categoría. Entonces, eso está totalmente reglamentado. Es decir, toda la parte en torno a lo que es la cabecera, el altar mayor y el catafalco, toda esa parte, digamos, que es la parte que ocupan los actores, por así decirlo, y ahí, por supuesto, quién tiene que ir aquí, aquí y aquí. Vamos, todos tenían un papelito y sabían dónde tenían que sentarse. Entonces, esa sí que es una parte, digamos, restringida. El resto en principio es hasta llenar aforo, que diríamos hoy en día. Es decir, ahí no hay una limitación. Por eso, precisamente, ese texto de que en unos es el asombro de los ojos y en otros de la razón. O sea, sí que es cierto que desde luego, hombre, las clases nobles suelen estar presentes y quizás había unos primeros bancos reservados, pero no hay, digamos, en ese sentido no hay una restricción. Porque, además, de hecho, al público, al pueblo llano, para entendernos, es que esos días se le obliga, bajo penas de multa y penas muy gordas, a cerrar sus tiendas, a cerrar sus botigas, a limpiar la calle, digamos, toda la ciudad, en ese sentido, se transforma y, desde luego, se paraliza. Lo mismo que sean unas exequias, que sean una visita, una entrada real. A veces igual a vosotros igual os han dicho, a mí me lo han dicho mucho de joven. Mi madre me dice, eres un pendón, cuando estoy siempre fuera de casa, ¿no? Un pendón, ¿nos han dicho alguna vez? Eso forma parte de la fiesta barroca. Los pendones, los tapices, eran telas que decoraban los interiores y que cuando venía un rey, un virrey, cuando había alguna gran festividad, esos elementos que decoraban al interior se sacaban al exterior. ¿Cuándo? Cuando era fiesta. Por eso nosotros cuando salimos por ahí de fiesta somos unos pendones, porque estamos fuera. Entonces, es decir, aquí tenemos todo un ámbito en el que, digamos, todos los elementos forman parte y también, digamos, el pueblo llano. ¿Quién era de Leito y Piñuela? O que es el rey se divierte, también se divierte el rey, también el pueblo se divierte. Es decir, sí que es cierto que hay una parte, digamos, de la catedral reservada para los actores, pero luego dentro del público, digamos, no hay tanto esa diferenciación, sino que en principio es, como digo, prácticamente, digamos, todo el mundo puede tener acceso, porque sobre todo interesa que ese mensaje cale en todos los sectores de la sociedad. Ya hemos dicho que los funerales no es simplemente despedir al rey y ya está, es que hay un mensaje muy marcado en clave política. O sea, ningún acto ceremonial del barroco ligado a la monarquía es gratuito, o es simplemente para que haga bonito. Ni siquiera los fuegos artificiales. Yo que vengo de Pamplona y en los Sanfermines, claro, empezamos con el encierro y medio acabamos, lo de acabar no, que es pronto todavía, pero con los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales hoy en día lo vemos como algo lúdico. En la Edad Moderna no. En la Edad Moderna, ¿quién puede financiar esos fuegos? Las clases pudientes. Pero es que en ese periodo en el que no hay interruptor de la luz, ¿verdad? Cuando se hace de noche, se hace de noche. Y los fuegos artificiales, y eso lo leemos en las relaciones de la época, tenían la capacidad de convertir la noche en día. Y se daban los unos a los otros los buenos días, dicen las relaciones festivas. Es decir, es una demostración de poder de las clases que tienen capacidad económica para financiar esos fuegos. Eso se ve un poco algo, esa mentalidad, en una película que es El abuelo, de Garci. Hay un momento en el que también aparecen a través de la ventana unos fuegos y se van todos enseguida a ver los fuegos artificiales. Es decir,
estamos en un engranaje muy bien trabajado y lo que interesaba era sobre todo que ese mensaje llegase a todas las clases sociales. Y por lo tanto también había ese acceso. Vale, gracias. Perdona que me he extendido mucho y había alguna otra pregunta, ya perdonaréis. No, simplemente lo que quería darte era las gracias porque lo poquito que he podido venir para escucharte ha estado muy bien y sin más que me ha encantado cómo has hablado del tema de la muerte y del tema de todos los cuadros, los simbolismos. Por ejemplo, yo sí que he tenido clases de historia del arte y todo eso, pero por ejemplo el esqueleto de la muerte, hablando con el Papa con el velo de mármol, no lo conocía. Así que muchas gracias por enseñarme nuevas referencias que seguramente voy a acabar usándolas en mi TFG y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias. Bueno, yo, mira, pasado mañana me toca en clase con los alumnos de Renacimiento y Barroco de Pamplona hablar precisamente de los sepulcros de Bernini, o sea que a ellos más les valdrá que se lo sepan por lo menos de aquí al 14 de diciembre, que es cuando tenemos el examen, y que Bernini siempre es candidato a tocar, o sea que, pues nada, muchísimas gracias, me alegro de que te haya gustado. Si tienes luego cualquier cuestión, pues lo comentamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javi, por tu charla. Muchas gracias por suplir a Reyes también. Mi pregunta va por otro lado. Quiero decir, es saber si sabes el origen de por qué me llama la atención la imagen de la urraca como transmisora de la malos augurios. Anunciadora de la muerte. Es verdad que es un córvido que tiene relación con los cuervos, y que los cuervos en nuestra tradición, porque en otra no tiene por qué, en la Noruega son las aves de Odín, son los mensajeros de Odín, o sea que no tiene que ver por qué sea negativo, pero sí por qué acaba de convertirse, es decir, a ver si me explico, yo es que tengo ahora la idea en la cabeza pero no la tengo ordenada. Has dicho que transmite, es la anunciadora de la muerte, ¿no? O bien del protagonista, del artista, lo que sea, o alguien de la familia. Esa idea viene sobrevenida sobre... Quiero decir, a esa identificación con la muerte se llega a través de una identificación desviada previa con otro tipo de mensaje, otro tipo de simbolismo de la urraca, como puede ser la vanidad, simple y llanamente. Y es que estoy pensando esto no lo sé, aunque puedes decir, pues esto es especialidad, no lo sé, pero en Persio, en la primera de las sátiras, que es la que comienza, ¿quién va a leer esto? Dice, no sé, pues esto no lo va a leer nadie, uno o dos, ¿no? Es la idea de la vanidad en las sátiras. Y aparecen las urracas a las que dice, bueno, tú eres como poeta, eres como las urracas, ¿no? A la que unos aprenden porque se les enseña a cantar y las urracas con esa voz ronca y entonces tal. Y bueno, la cuestión es que la idea de la urraca está vinculada de la pica, ¿no? Que también es un sinónimo en español, ¿no? De urraca, pica, ¿no? A la vanidad. Y que igual, no sé si lo sabes o no, es una pregunta, si tiene que ver eso como luego para anunciador de la muerte, o porque en los cuadros es evidente que sí, bueno, anuncia la muerte, pero claro, en los cuadros la idea de la vanidad es de que no somos nada, porque vanidad es lo que viene a significar, ¿no? O el vacío. No somos aire, no somos sustancia, somos aire. Y entonces todo lo que hacemos es hueco, vano, ¿no? Y entonces era por ahí, a ver si lo conoces o no, igual no, igual es una conexión mía. No, gracias, Alex. Pues mira, fíjate, la verdad es que de la misma manera que os comentaba el tema de la cardelina, del jilguero, en este caso, y sería muy sencillo además porque desde luego sabemos quién tiene la respuesta a esta pregunta que haces, que es José Julio García Arranz, que tiene su emblemata avium. Claro, entonces, la verdad es que, fíjate, en el caso de la urraca, no sé, lo que sí está claro que ya desde del Renacimiento, o sea, no es una cuestión moderna o contemporánea, ya hemos visto que incluso en el Renacimiento, y bueno, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de aves, el cuervo, que es el más característico, el cuervo tiene mucha presencia también negativa en relación con la muerte, incluso en la literatura. Edgar Allan Poe tiene continuas referencias, Gustavo Adolfo Bécquer, incluso también en nuestro ámbito. Probablemente en el caso de cuervos, urracas, vencejos, picarazas, quizás tiene que haberla, ya digo, ya siento, lo miraré, porque te agradezco además la pregunta, porque tengo que mirar. Seguro, buena parte de todas estas tradiciones, en el caso de la cardelina, del jilguero, ya hemos visto que es evangelio apócrifo, pero buena parte de todas estas imágenes son comportamientos o actitudes, lo mismo que la tórtola que representa a la viuda, ¿no? Porque cuando se queda sin su pareja, pues ya se retira y demás.
buena parte de toda esta tradición tiene, como dices, su origen probablemente en el mundo clásico, en la historia natural de Plinio, en toda una serie de obras que luego se trasladan en la Edad Media a través de los bestiarios medievales. Y luego ya es una tradición que recupera la Edad Moderna a través de los libros de emblemas, etcétera. Pero al final nos estamos moviendo por estos códigos. Y por lo tanto tendré que mirar el origen porque esto seguro que obedece a algún tipo de comportamiento natural del ave, en este caso, que luego evidentemente ese comportamiento natural, que es el que recoge Plinio, se cristianiza o se le da un mensaje en clave moral. Y fíjate, lo miraré porque ya digo, seguro que José Julio, que hace ese recorrido por la emblemática de las aves, pero claro, él antes de hablar de las imágenes, de los libros de emblemas, lo primero que hace es hacer un recorrido por toda la tradición que existe sobre esas imágenes. Entonces seguro que José Julio nos hablará, pero bueno, tú has hablado de algunas fuentes que probablemente estarán en el origen. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más o observación. Bueno, ha sido maravilloso. Yo, Bueno. a despedirme del asunto con mi valoración, yo lo he pasado estupendamente bien, me ha gustado muchísimo. Quizá más la última parte de la muerte visita al artista, Al dentista. artista. Sí, a veces. Me ha gustado muchísimo. Y yo, una cosa que me llama la atención de las dos es quizás la continuidad de los temas, ¿no? Como han pasado por las diferentes épocas de una manera muy semejante en lo que hemos visto aquí, ¿no? Y luego siempre, a ver, se me había ocurrido, la imagen del esqueleto como símbolo de la muerte, de la calavera y del esqueleto, ¿eso hasta dónde nos lleva? ¿Sabemos hasta dónde? Porque en algún momento empezaría a ser el esqueleto símbolo de la muerte. Porque tampoco claro, es tan evidente, no sé. Eso es una Sí, simbología el hecho de que además se identifique. está enraizada profundamente, porque ha pasado por los siglos y siempre... Claro, pues fíjate, yo empiezo con, lógicamente, la danza de la muerte, pero, hombre, entiendo que evidentemente habrá una tradición también anterior. ¿En los la edad clásicos? antigua, en clásicos, yo creo, fíjate, sí que... Mira, pues... Ya representaba Porque claro, la ya hay una muerte como- iconografía, todo lo que es la vanita, seguro que habría que mirar en las civilizaciones, pero claro, sí que es cierto que hoy en día cuando nosotros hablamos en una iglesia, tú vas al interior y sobre todo... Pero bueno, yo creo que esqueletos, tibias cruzadas en arte funerario medieval, claro, yo ya digo, soy del Renacimiento en adelante. No, pero en la Edad seguro que- Media sí, desde luego, Claro, porque ya sí, imágenes pero de la habría que danza ver- de la muerte y aparecía Bueno, la claro, muerte ya como lo un estamos esqueleto viendo, dando, evidentemente, sí, bailando, sí, ¿no? sí. Tiene que ser antes, pero en algún momento... Bueno, hemos hablado de los itánatos, o sea que yo creo que sí, pero bueno, habría que mirar, ya digo, yo sí que empezaba ya en lo medieval, pero ya miraré hacia atrás también por completar. Sí Ya, que es cierto que, digamos, no sé. un poco el diálogo como tal, que en este caso eso, en la Edad Medieval, no es tanto el artista, sino un artesano en general. Yo eso sí que el rastreo ha sido a partir de Edad Media. Antes, esa especie de diálogo, de conversación, habrá representación, evidentemente, de la muerte, pero no en me esa idea refiero de dialogar. tanto Creo, pero bueno, aquí al igual... diálogo, sino a la imagen Ya, del sí, sí, la esqueleto imagen. como símbolo de la muerte, de manera casi exclusiva, ¿no? Ya. Pues... ¿Hasta dónde nos llega? Ah, que os tenemos que ir. Vale, nos echan. Bueno, pues nada, muchas gracias. a Bueno, todos, pues muchas muchísimas gracias, que os vaya muy bien, mucho ánimo con los estudios y que vayan bien los exámenes ahora también. Muchas gracias, qué ricasco. Simplemente comentaros que ahora a las 5:30 nos vamos a ir a la Casa de la Cultura, donde vamos a poder seguir escuchándole. No, yo Junto con otros